Muy bien, equipo, vamos a entrarle a esto. Hoy vamos a revisar el plano para construir sistemas de automatización industrial que de verdad aguanten en producción. Hablaremos de cómo usar FastAPI para crear soluciones que sean robustas, escalables y sobre todo que no se caigan a la primera de cambios. Este es nuestro mapa. Primero, vamos a entender el problema de raíz, la cantidad de cosas pasando al mismo tiempo en la industria. Luego, veremos por qué FastAPI es la herramienta correcta. De ahí nos pasamos a la arquitectura, a cómo manejar los diferentes protocolos de comunicación, qué hacer con los datos, y cerramos con las reglas que no se pueden romper si queremos hacer algo de calidad industrial. A ver, primero lo primero, hay que entender el terreno. Un entorno industrial es agresivo, y no solo por el polvo o las vibraciones, sino para el software. La cantidad de datos y conexiones al mismo tiempo es algo para lo que la web tradicional pues simplemente no se diseñó, y ahí es donde los sistemas de siempre empiezan a tronar. Y esta es la pregunta del millón. No estamos hablando de unos cuantos clics en una página, sino de miles de sensores mandando información sin parar. Cada uno es una conexión viva, constante. Si no lo manejas bien, el sistema se ahoga. Este es el problemón que tenemos que resolver. Miren, aquí se ve claro por qué lo de antes ya no funciona. Un sistema síncrono, como el típico Flask con WSGI, abre un hilo por cada conexión. Con miles de sensores te acabas los recursos del servidor rapidísimo. En cambio, FastAPI sobre ASGI es asíncrono. Está hecho para esto. Puede manejar miles de conexiones en un solo proceso sin atorarse, listo para recibir ese río de datos, aunque vengan un poco sucios. Ya que entendimos el problema, hablemos de la solución. Ojo, FastAPI no es nomás otro framework web. Es una herramienta pensada para los retos de hoy. Velocidad cuando hay mucha carga y, súper importante, una validación de datos que no deja pasar ni una. Y no lo digo yo, Gente que sabe, como el equipo de Saineto, lo confirma. Lo más importante aquí no es solo que sea rápido, sino que te ayuda a escribir código que se puede mantener a largo plazo. En proyectos serios, eso es oro molido. Lo que hace que Fastify sea tan bueno para lo nuestro se resume en dos cosas. Dos superpoderes. El primero es su capacidad asíncrona. Gracias a Starlet, puede estar recibiendo datos de miles de sensores a la vez sin que se trabe el sistema. El segundo es la validación con Pydantic. Esto es fundamental. Antes de que cualquier dato chueco llegue a tu lógica de negocio, Pydantic lo frena en la puerta. Para que se den una idea, hablemos de números. Un framework tradicional síncrono, con suerte, te aguanta unas 2000 peticiones por segundo. FastAPI, en la misma máquina, puede llegar a 35.000. ¡35.000! Esa diferencia no es solo ser más rápido, es ser más eficiente. Significa que podemos conectar 10 veces más dispositivos al mismo servidor. Imaginen el ahorro en costos. Esta analogía es perfecta, de verdad. Pydantic es el cadenero en la entrada de nuestro sistema. Los datos que vienen del campo a veces llegan como quieren. Pydantic pone una regla clara. Si el dato no viene como se definió, simplemente no pasa. Esta barrera nos quita de encima como un 40% de los errores por datos mal formados, lo que se traduce en menos fallas raras en producción. Bueno, ya sabemos qué herramienta usar. Ahora viene lo bueno. ¿Cómo usarla bien? Porque pasar de un prototipo que funciona en tu compu a un sistema de producción que aguante vara requiere disciplina y una arquitectura clara. Si no, al rato la deuda técnica nos come vivos. La mejor práctica, y casi una regla, es usar una arquitectura por capas. La capa de API, con API Router, maneja las peticiones y la seguridad. La capa de servicio es donde vive el cerebro, la lógica del negocio. El repositorio es el único que tiene permiso de hablar con la base de datos. Y la configuración, con Base Settings, se encarga de las variables de entorno. Así, cada pieza tiene su chamba y el código es fácil de probar y de mantener. A ver, esto de la inyección de dependencias suena muy elegante, pero es una de las cosas más útiles de FastAPI. En lugar de que tu código vaya y cree una conexión a la base de datos, el sistema se la inyecta. ¿Y eso para qué sirve? Pues para las pruebas. Es una maravilla. Podemos inyectarle una base de datos de mentiras y probar la lógica del negocio sin tocar la base real. Hace que las pruebas sean súper rápidas y confiables. Un error de novato es pensar que en la industria todo es HTTP. Para nada, tenemos que hablar el idioma de las máquinas, y eso significa manejar varios protocolos, cada uno bueno para una cosa distinta. Aquí están los tres principales. MQTT es el rey para sensores que tienen poca batería o mala conexión. Tiene una cosa genial llamada Last Will and Testament, que es como el testamento del dispositivo. Si se desconecta de golpe, le avisa al sistema. Luego está AMQP, que es más robusto, para tareas que no pueden fallar. Y finalmente WebSockets, que FastAPI maneja de maravilla, perfecto para dashboards donde necesitas ver los datos en vivo y mandar comandos de vuelta.
Ok, ya llegaron los datos. Los validamos, los procesamos y ahora, ¿dónde los guardamos? El volumen y la velocidad de los datos de sensores necesitan soluciones especiales. Una base de datos tradicional muchas veces nomás no da el ancho. Esto es clave, equipo. Los datos de sensores son series de tiempo. Su comportamiento es muy particular. Casi nunca se actualizan, solo se agregan y agregan y agregan. El volumen es gigantesco y casi siempre nos interesa ver lo que pasó en la última hora o el último día. Esto rompe por completo la forma en que funcionan las bases de datos relacionales de toda la vida. Y esto nos lleva a un patrón de diseño que es un salvavidas, el device shadow. Piensen en esto. Las conexiones en el campo fallan todo el tiempo. No podemos confiar en que el dispositivo esté siempre en línea. Lo que hacemos es tener una sombra de su estado en algo súper rápido como Redis. Ahí guardamos el estado que queremos que tenga y el último estado que nos reportó. Cuando el dispositivo se vuelve a conectar, checa su sombra y se pone al día. ¡Genial! Muy bien, ya recorrimos bastante. Para cerrar, vamos a resumir todo esto en una lista de principios. Estas son las reglas que no nos podemos saltar, las reglas no negociables para cualquier sistema que queramos poner en producción. Este es nuestro checklist de producción. 1. Todo asíncrono. La base de datos, las llamadas a otras APIs, todo, para nunca jamás bloquear el sistema. 2. Pydantic en todos lados. Es nuestro contrato. 3. Seguridad en serio, con MTLS. 4. Usar la base de datos correcta para el trabajo, como Timescale DB. 5. El patrón Device Shadow para las conexiones inestables. Y 6. Medir absolutamente todo. La observabilidad no es un lujo, es una obligación. Y con esto terminamos. Miren, la velocidad es atractiva, pero en el mundo industrial, la resiliencia es lo que de verdad importa. Es lo que define si un sistema sirve o no. Así que la pregunta que deben hacerse es, ¿la arquitectura que están pensando está lista para aguantar los golpes del mundo real?